Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Estamos con el diputado Slim, el diputado Kubels en este momento, principalmente porque en el transcurso de las últimas horas estuvieron transcurriendo en diferentes medios y diferentes noticias y principalmente algunas afirmaciones de hoy quienes conforman la oposición sobre el proceso de regularización laboral que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, con algunas o bastantes mentiras del proceso, y me gustaría principalmente tomarme algunos minutos para poder explicar y principalmente desmentir, porque la responsabilidad principalmente que tenemos como funcionarios públicos es hacia la gente. Primero, a quienes hoy están llevando adelante este proceso de regularización laboral, que se han inscrito, como lo establecen los decretos que ha emitido el gobernador de la provincia, y principalmente el convenio colectivo de trabajo. Y segundo, para toda la ciudadanía del Chaco, que hoy tal vez mira algunos medios y ve ciertas discusiones entre el Poder Ejecutivo y quienes han sido electos para gobernar a partir del 10 de diciembre, que realmente no tienen una veracidad. Y quiero dejar expresado, darle a los medios también la documentación pertinente, porque me parece de vuelta la responsabilidad que tenemos como políticos, como funcionarios públicos, como diputados electos, como diputados hoy en funciones, de transmitir seriedad y sobre todo la información necesaria a la mayor parte de la población que está durante este proceso, que es parte de este proceso, y para quienes trabajan en el Estado, para quienes trabajan en el sector privado, para quienes aportan todos los días impuestos en la provincia, ¿no? Y que tienen que saber cómo son usados. Entonces me parece importante explicar este proceso. Primero, el proceso de regularización laboral, de vuelta reitero, proceso de regularización laboral, no de ningún pasaplanta, como se establece principalmente en muchas noticias o sobre todo en comunicados de la oposición, ha comenzado el día 6 de enero del año 2023. El primer decreto del gobernador que establecía el inicio de un proceso de regularización. Reitero, 6 de enero del año 2023. Digo para todos los que hablan de operativos retirada, de que es las últimas leyes que sacamos desde la Cámara Legislatura para pasar a funcionarios a planta. 6 de enero del año 2023, el decreto 28. Si nos vamos al decreto, que después yo también se los puedo dejar a los medios de prensa, lo principal de este proceso de concurso de antecedentes y oposición para todas aquellas personas que ya trabajan en el Estado con otra contraprestación laboral o a través de otro pago, puede ser una beca o un contrato, que ya trabajan en el Estado, en escuelas, en centros de salud, en residencias. Esto quiere decir que hoy ya reciben un pago por la prestación de sus servicios dentro del Estado. ¿Ok? Segundo punto, están excluidos del proceso funcionarios y contratos de gabinete. ¿Qué quiere decir? Todos los equipos que nos acompañan a cada uno de nosotros en nuestras gestiones. Y eso me parece lo más importante, porque ayer en uno de los comunicados de bloque de la UCR, el título o el mensaje principal decía: del lado de los trabajadores, no de los acomodados. Principalmente el proceso de regularización laboral es para los trabajadores que hoy prestan un servicio todos los días de vuelta frente a un centro de salud, una escuela, una residencia de adultos mayores, un centro de desarrollo infantil. Son ellos a los que estamos iniciando un proceso de vuelta de regularización laboral. ¿Qué quiere decir? Que mejoran sus condiciones de trabajo. Ya trabajan en el Estado. ¿Qué hace? Es una mejora en el salario del bolsillo de esos trabajadores. Como dije, el proceso comenzó el 6 de enero del año 2023. En marzo se deja concluida una parte de la historia del Chaco en términos del proceso del empleado público, que es la ley 292A, que establecía cómo se hacía el proceso, ¿no? Una ley de hace más de 40 años. Y a partir de marzo se aprueba el convenio colectivo de trabajo, que es el régimen donde el Estado o quienes conducen el Estado tienen sus representantes y la parte trabajadora tiene sus representantes. ¿Cuánto? En igualdad de condiciones. Y para que cualquier proceso avance, tiene que haber un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y principalmente de quienes conducen o representan a los trabajadores. En este caso, los tres gremios que están incluidos en la Administración Central, UPCP, UPCN y ATE. Se ha llegado a un acuerdo después del proceso de marzo
de vuelta, reitero, antes de las elecciones, de cómo iba a continuar este proceso. Y principalmente, para que la gente no se confunda, dos cuestiones principales. La primera, como dije, ¿quiénes participan de este proceso de regularización laboral? Reitero porque es muy importante. Personas que hoy trabajan en el Estado, que reciben una beca o un contrato y que están brindando un servicio en un servicio del Estado. Quedan excluidos funcionarios y contratos de gabinete, expresamente, en cada uno de los instrumentos que se fueron dictando. Segundo, y la más importante para mí, principalmente porque soy ministro de Economía de esta provincia hasta el 10 de diciembre, el proceso establece como nunca antes el cuidado de las cuentas del Estado. ¿Por qué? Solamente se van a cubrir vacantes que se den todos los años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cada uno de los años hay personas que se jubilan, hay personas que deciden irse del Estado a trabajar al sector privado o a no trabajar, y personas que son excluidas del Estado por parte del Ejecutivo por algún problema que han tenido en brindando su trabajo, ¿no? A través de un sumario. Esas personas se van del Estado. Todos los años tenemos bajas. Esas bajas, por ejemplo, pongamos que para este año puedan ser 500 personas, ¿no?, que se han ido del Estado. De acá hacia el año 2030 está establecido que solo se cubren las vacantes. Es decir, que solo se pueden incorporar la cantidad de personas que han sido o que se han ido del Estado en el año 2023. Y a partir del año 2024, el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se van 500 personas al Estado, se pueden cubrir 350 vacantes. Esto muestra que la cantidad de empleados públicos que va a tener el Estado hacia adelante, todos los años es una menor cantidad. Si hay, de vuelta, 500 vacantes en el año 2024, 350 vacantes se reincorporan de personas que están hoy en un proceso de regularización laboral, se incorporan a cobrar el básico, sus bonificaciones particulares, y las otras se eliminan los cargos. De cada vacante, el 30%. Por lo tanto, se cuidan las cuentas del Estado como nunca antes. Nunca hubo un proceso de regularización laboral, o pases a planta, como le gusta decir a la oposición, que ha tenido en cuenta solo las vacantes que ha tenido el Estado. Entonces, ¿por qué reitero esto? Principalmente por algunos puntos que se estuvieron diciendo que me parece importante resaltar. Primero, 17.000 personas de pases a planta. De verdad, ni yo sé el número de personas que se han inscrito, porque estamos en un proceso. Primero, que no hay 17.000 personas inscritas en el proceso de regularización laboral. Son muchas menos, muchas menos. Segundo, no han rendido el examen de oposición todavía esas personas. Y tercero, hay una junta de evaluaciones que verifica la información, porque en el proceso se pudo haber inscrito una persona que no trabaja en el Estado y que va a ser excluida del proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso de regularización laboral. Por lo tanto, hablar de un número es mentira, es falso, y además el número es falso, porque hoy los inscriptos, los que son sujetos al proceso, son muchos menos que 17.000 personas. Segundo, se dijo que se iban a incluir a acomodados, amigos del poder o funcionarios. Reiteré recién que los decretos que estableció el gobernador y que se ratificaron en el convenio colectivo de trabajo y ahora han sido ratificados por ley, quedan excluidos de este proceso. Siguiente, decía que el pago de salarios iba a ser un problema, ¿no? Expresamente lo pusieron en el comunicado, que el normal pago de salarios en los sucesivos meses no estaban incluidos en el presupuesto en curso. De vuelta, falso. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del año aprobado, que los diputados aprobaron, están incluidas la cantidad de personas totales. Por lo tanto, algunas se dieron de baja y otras se incorporan en la misma cantidad. Y la mayor verdad de todo esto es el proyecto de presupuestos que enviamos a la legislatura, que tiene la misma cantidad de cargos que este año. La misma cantidad de cargos para el escalafón general. No hay una mayor cantidad de cargos que se envía para la aprobación de la Cámara. Ustedes saben que los cargos tienen que ser aprobados por el Poder Legislativo. No se aumentó una persona dentro del escalafón general, que es el proceso que está ocurriendo. Entonces, me parecía importante aclarar de vuelta y principalmente para darle tranquilidad
Primero, como dije, a quienes se inscribieron en el proceso, que tienen derechos, que tienen que tener garantías y que tienen que tener un Estado que los defienda. Y principalmente, más allá de que no corresponde que tengamos personas trabajando con una beca o con un contrato, ha existido en esta provincia y en toda la Argentina, nosotros llevamos desde enero y desde antes de enero, antes del proceso de elecciones, este proceso porque nosotros creemos en los trabajadores. Y segundo, como dije también, para todas las personas, para todos aquellos que todos los días se levantan, hacen un esfuerzo, se suben al colectivo, abren su negocio y que aportan con sus impuestos al Estado, que son quienes hacen que se pague salarios a los empleados públicos. Entonces, más allá de las preguntas que ustedes quisieran hacer de este proceso, de lo que consideren, me parecía importante dar la aclaración. Yo el día lunes voy a estar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda defendiendo el proyecto de ley de presupuesto que enviamos y estoy abierto a que participe toda la oposición, todos sus diputados, no solamente quienes están incluidos en la comisión, sino todos los diputados y todos los asesores de los diputados. Porque si algo tengo claro es el proceso económico que llevamos durante estos 3 años que soy ministro. Es la primera vez en la historia que una gestión, en esta última gestión del gobernador Capitanich, se bajaron 4.500 cargos en la administración pública. Es el único gobierno y la única administración que no creó cargos, sino que disminuyó cargos en todos los presupuestos que enviamos a la Cámara. 4.500 cargos. Y segundo, que creo profundamente, porque somos un gobierno que administró estos 4 años con superávit financiero y superávit fiscal las cuentas de la provincia. Entonces, invito principalmente a la oposición a que pueda participar de la Comisión de Hacienda, a que si hay alguna duda la podamos obviamente contestar y cubrir, porque yo creo en los procesos de transición, creo en la continuidad del Estado, que este es un proceso de continuidad, se termina el 10 de diciembre, quienes administran, llegan otros, pero para la vida de los trabajadores, para la vida de los comerciantes, para la vida de los ciudadanos de la provincia, hay una continuidad. El 10 de diciembre y el 11 de diciembre, para la mayor cantidad de habitantes, es lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad con qué decimos a la gente, cómo informamos, pero también cómo gobernamos hasta el último día. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias. Seguidamente, pregunta de los medios presentes aquí en el Salón Obligado. Buenos días, ministro. Diego Mitoire. La consulta es en cuanto a si el régimen de regularización o el proceso de regularización de los puestos de trabajo corre de la misma manera para las empresas estatales también, ya que en las últimas horas principalmente se conoció pases a plantas en SAMEP. Muchas gracias. Bien. No, principalmente el proceso de regularización laboral es para quienes acá se conocen el escalafón general. ¿Qué significa? Son principalmente los ministerios de la administración pública, el área de salud, ¿no? Queda excluido la docencia, porque tiene su régimen particular, la policía, el servicio penitenciario y las empresas públicas y algunos organismos descentralizados también. Con el proceso de pases a planta o incorporaciones de trabajadores, ¿no? Ellos tienen un proceso o una ley de personal distinta, ¿no? Ellos se rigen bajo la ley de contrato de trabajo. Y en el artículo número 1 dice, todo el personal de planta permanente a que se refiere este convenio, comprendido en el escalafón único, funcional y móvil, gozará de efectividad y estabilidad en el empleo una vez transcurrido 3 meses de trabajo efectivo, ¿sí? ¿Qué se hizo en esta instancia? Se ha hecho una presentación judicial de los trabajadores en el Poder Judicial, ¿no? Se ha pedido una lista de quienes reclamaron y que son los que han sido incorporados a las plantas de SAMEP. De vuelta, va a pasar a 6 meses y seguramente otros trabajadores que estén en las mismas condiciones hagan una presentación judicial y puede ser que el Poder Judicial establezca a las empresas del Estado o al Estado, como pasa todos los días, ¿no? O no sé si todos los días, pero gran parte de las semanas, donde hay casos judicializados que se efectivizan, ¿no? Y eso es lo que ha pasado principalmente porque he preguntado a la presidenta SAMEP y me ha hecho saber cuál había sido el proceso de estas últimas incorporaciones. Ministro, buen día. Realmente las respuestas tienen que estar dirigidas a los que están atravesando esta situación, los que están esperando justamente explicaciones y en ese ámbito llevar la transparencia que se requiere. ¿Dónde se pueden conocer la documentación? ¿Dónde esas personas que están atravesando estos momentos
que también generan malestar por lo que trasciende y porque se dejan llevar por rumores. ¿Dónde se puede realmente comprobar y corroborar la información donde ahí puedan poder sentar las bases y decir, me quedo tranquilo o esto está, está irregular? Bien, perfecto, porque era uno de los puntos que yo lo mencioné, de dar tranquilidad al que está haciendo este proceso de regularización, que son muchísimas personas, y que con la falsa información que se han suministrado principalmente de la oposición hacia los medios y se ha explayado en los medios de comunicación, genera lo siguiente. Nosotros estamos, como dije, en un proceso que hoy está judicializado, ¿no? Y el proceso, como todo proceso, tiene sus etapas. Las etapas que hoy transcurrimos fue la primera etapa que se inscribieron las personas, ¿no?, que están con una beca, con un contrato, cumpliendo algún rol en el Estado en diferentes jurisdicciones. Se han inscrito. Después del proceso hay dos puntos principales. El primero es el puntaje, ¿no? ¿Cómo se elabora el puntaje de aquellas personas? Porque de vuelta esto no es nada a dedo. Ni el ministro de Economía, ni el gobernador, ni nadie puede decidir quién va a ser la primera persona que va a regularizar su trabajo. ¿Por qué? Porque hay principalmente dos puntos que conforman el puntaje, que lo puede calcular cada uno de los trabajadores. Primero, la cantidad de años de antigüedad que están trabajando en el Estado, ¿no? Ellos tienen que presentar, y obviamente nosotros en el Estado tenemos las liquidaciones que se han hecho desde el tiempo que ellos están brindando un servicio en el Estado. Y segundo, la formación. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que esté hace más tiempo y es trabajadora universitaria va a tener un puntaje mayor que todo el resto y va a ser seguramente la primera persona que regularice su fuente laboral. Ese proceso todavía no se hizo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que se judicializó con una medida cautelar, que ahora esperemos salvarla, principalmente porque estamos en defensa de esos trabajadores, con la ley que han aprobado los diputados, ¿no? Y que se va a informar seguramente al Superior Tribunal de Justicia y a las personas que sean necesarios. El segundo punto que falta es llamar al proceso de oposición, ¿no? Los antecedentes, como dije, son la formación y los años de antigüedad.